ponemos ahí un poco de música para iniciar el día con una buena canción del inolvidable George Harrison, uno de los Beatles, ¿verdad? Y cuya autoría es en realidad de Billy Preston, el quinto Beatle, como dice la historia. Muy bien, hoy vamos a estar hablando no de los Beatles, sino de tres registros importantes también que debemos de conocer. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con el primero de ellos, el registro de ciudadanos. Compartiré nuevamente mi pantalla. Bien, antes del inicio de lo que es el registro de ciudadanos tal y como se conoce hoy, es importante hacer ver que en épocas pasadas o anteriores, las elecciones en Guatemala las montaba el organismo ejecutivo, el gobierno de la República, a través de un registro de ciudadanos o una oficina de ciudadanos que era parte del organismo ejecutivo, demasiado sumisa al organismo ejecutivo y que como consecuencia tenía la facultad, la potestad y el poder, por supuesto, de efectuar muchísimos fraudes electorales. Después de la Constitución de 1965, decretada en el gobierno del coronel Enrique Peralta Zurdia, se sucedieron una serie de gobiernos. Quizá, cuenta la historia, el primero de ellos es el único que realmente tuvo un matiz democrático. Y fue cuando se eligió como presidente constitucional de la República al licenciado Julio César Méndez Montenegro. A partir de ese gobierno, después hubo injerencia de muchos actores tras bambalinas en los procesos electorales y de esa cuenta dejaron los civiles de ser opción para la presidencia. Se tuvo como presidentes de Guatemala a militares, entre ellos Carlos Manuel Arana Osorio, a quien apodaban el Chacal, al general Fernando Romeo Lucas García, también tenía su apodo, ¿verdad?, el Trompudo, y posteriormente el general Fernando Romeo Lucas García, que a él le decían cualquier tipo de apodo que se relacionara con una persona tonta, aunque realmente no lo era. Pero cuando el general Lucas García convoca a elecciones, y antes de esto les voy a explicar que las elecciones se llevaban a cabo en cada departamento, en cada municipio, pero posiblemente había en cada municipio una mesa de votación. Las colas eran larguísimas. Usted tenía que tener para poder votar una cédula que se llamaba cédula de ciudadanía. Era de color azul, recuerdo. Y la gente iba a votar porque en todos los trabajos que pretendían, lo primero que le pedían no eran sus antecedentes penales policíacos, sino la cédula de ciudadanía llena. Y la gente acudía a votar. El sistema era muy simple. Usted votaba y depositaba su voto en una urna de madera. Al finalizar el proceso electoral pasaba un camión a recoger las urnas de madera y se las llevaba para que fuera a hacer el conteo en un centro especial. Pero en el camino del centro de votación al de conteo, pues el camión cambiaba. Aparecía otro camión con otras urnas ya previamente llenas. Y entonces decían, el candidato opositor obtuvo 500,000 votos.
el oficialista, 2 millones. Ah, la decía, puchica, se lo llevó en primera vuelta. Nunca había ni segunda vuelta, porque el oficialista ganaba. El último que se presentó ante un sistema de esta naturaleza fue el general Ángel Aníbal Guevara, y se le había declarado ganador. Sin embargo, el descontento popular fue enorme, y en el año de 1982, marzo de 1982, se rompe el orden institucional. Un golpe de Estado coloca a un gobierno de facto que en tempranas horas de la mañana fue encabezado por 2 personajes militares, el general Óscar Maldonado Schad y el coronel Francisco Luis Gordillo. Cuando dijeron hay golpe de Estado y ellos encabezan, la gente comenzó a decir dentro del seno del ejército, pero ¿quién conoce a estos personajes? ¿Cómo va a haber credibilidad en el golpe de Estado si nadie los conoce? Y se recordaron que en la embajada de Guatemala en España estaba un militar exiliado, básicamente exiliado, estaba como agregado militar, y que ese sí lo había conocido la población porque decían que le habían robado las elecciones cuando ganó Lucas García. Lo mandaron a llamar, lo subieron en un avión, se vino a Guatemala y en horas de la tarde apareció un triunvirato. Ahora ya no encabezado por Maldonado Schad o Gordillo, sino por José Efraín Ríos Montt. La leyenda dice, Ríos Montt dio el golpe. No, a él lo mandaron a sacar de básicamente un cementerio, se podría decir, para ponerlo al frente. Pero dice el refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos. Al poco tiempo de estar él al frente del triunvirato, eliminó a los otros 2 y se quedó solito. A Ríos Montt se le atribuye muchas cosas terribles, malas, que es la historia la que lo está juzgando. Pero sin embargo, dentro de todo ese mal actuar en muchas cosas, principalmente de violación de los derechos humanos, también se rescata algunas cosas, pocas pero sí rescatables, de la gestión de él. Y una de las gestiones que él realizó es crear el 23 de marzo de 1983, es decir, un año después del golpe de Estado, el Tribunal Supremo Electoral, que muchos dicen, ¿quién creó el Tribunal Supremo Electoral? La nueva Constitución. Bueno, ya nueva, ya desde el 86, ¿verdad? No, fue creado durante el gobierno de Ríos Montt. Y dentro del Tribunal Supremo Electoral, que es una dependencia, como dice acá, es un órgano autónomo no supeditado a ninguna autoridad, se creó el Registro de Ciudadanos como un órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral, con un director que debe de ser abogado y notario colegiado activo, reunir las mismas calidades de un magistrado de sala de apelaciones, y que es el jefe del registro civil. Asimismo, cuenta con las unidades de afiliación y padrón electoral, organizaciones políticas, entre otras. Se suprime la cédula de ciudadanía, se comienza a votar con la cédula de vecindad y con una boleta que era la boleta de empadronamiento. Se crean los padrones electorales y posteriormente, bajo ya la vigencia de la actual Constitución, se vota con el documento personal de identificación. El registro de ciudadanos tiene su base legal en la Constitución política, en la misma ley electoral y de partidos políticos que tiene rango constitucional, sus diferentes leyes y reglamentos internos.
¿Cuál es la función del registro de ciudadanos? Tiene a su cargo varias funciones, dentro de las principales, todo lo relacionado con la inscripción de ciudadanos. Es ciudadano aquel que cumple 18 años y ha obtenido su DPI y se inscribe en el registro de ciudadanos como tal. Usted no puede ejercer derechos ciudadanos si no está inscrito como ciudadano, principalmente elegir y ser electo. Y dirigir peticiones a la autoridad. Por ejemplo, usted se puede unir, puede juntar 4.999 ciudadanos más y hacer petición de reforma constitucional, por ejemplo, ¿verdad? También el registro de ciudadanos ve todo lo relativo al padrón electoral, que son aquellos ciudadanos aptos para votar, en donde se va a establecer quiénes están activos para votar y van a tratar de eliminar a todas aquellas personas, por lógica, que hayan fallecido. Anteriormente votaban muchos muertos, muerterío votaba, pero en la actualidad ya están interconectados en línea RENAP y Registro de Ciudadanos, por lo que de manera automática mensualmente se hace un descargo de los ciudadanos fallecidos del padrón electoral, porque ya esto está en línea. Puede que vote algún muerto, sí, pero esos son los muertos que se dieron después de que se cerró el padrón electoral. Si el padrón se cerró 4 o 5 meses antes de las elecciones, va a haber 4 o 5 meses de gente fallecida que aún va a aparecer en el padrón electoral. Entonces, ese pequeño inconveniente aún se tiene. El Tribunal Supremo Electoral, según decía uno de sus magistrados, el licenciado Rodríguez Parada, ha estado trabajando muchísimo en la actualización del padrón para conformar un padrón electrónico. La idea en las próximas elecciones es que el padrón esté en el sistema, en la computadora de cada mesa de votación, con un dispositivo electrónico donde dicen, viene a votar, bien, coloque su dedo. Ya no manche su dedo, sino coloque su dedo y va a aparecer que usted está ahí. Entonces, si él está ahí, vuelva a ponerlo, quedó registrado que usted votó y ya le dan su boleta. Esto evitaría que los muertos voten o que suplanten identidades. Se ha estado trabajando en esto como en lo que es el voto en el extranjero, que eso sí está bastante avanzado. En estas elecciones va a haber votación en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. También el registro de ciudadanos tiene a su cargo cumplir las resoluciones y sentencias judiciales, inscribir a las organizaciones políticas y fiscalizar su funcionamiento, es decir, recibir todas aquellas agrupaciones que deseen conformar tanto comités cívicos como comités pro formación de partidos políticos y darle seguimiento a toda la inscripción, ver que los documentos que presentan sean los correctos, establecer el número mínimo de afiliados que deban de sustentar esa organización política. Y aquí les cuento una anécdota. En muchas ocasiones cuando se dan las elecciones, los partidos políticos y más aquellos que dicen, ese tiene ventaja, ese se va a ir a la segunda vuelta o ese va a ganar, hacen hojas de adhesión. Dicen, ya apóyennos y les vamos a dar su carnet, porque si ganamos, eso se lo van a pedir para un su chance. Y sí, dice toda la mara, aquí está ¿qué tengo que llenar? Tu nombre, tu DPI y tu firma. Ahora, sí, dice Angelito, todo lo hace. Hojas de adhesión que después los partidos políticos transforman en hojas de afiliación. Y entonces, vamos a hacer un supuesto de que para un partido político se requieran 15,000 afiliados para ser constituido como partido político. Estoy dando un número al azar porque no tengo en mente el número correcto ahora. Pero en Gran Campaña localizaron 60,000 afiliados. Entonces ahí tienen sus 60,000 afiliados. Ellos ya son partido político, pero pudiera ser que no ganaron y tienda a desaparecer el partido. Entonces viene otro y dice, yo quiero hacer mi partido político nuevo, que el partido de Codeca, que de la NECA, de lo que sea. Pero necesita miles de afiliados. Lo que hacen es que van a las organizaciones políticas viejas y dicen, mire,
¿Tendrán hojas de afiliación? Sí, y se las venden. Y resulta que usted aparece como afiliado de saber qué partido político. Y revisan y dicen, sí, ¿por qué lo hacen así? Porque estos afiliados no deben de pertenecer anteriormente a otra organización política. Eso es lo que se le llama la depuración de los afiliados. Y por supuesto que si yo formo mi partido y presento 15,000, el Tribunal Supremo Electoral, a través del registro ciudadano, me va a eliminar 3,000, 4,000, me va a decir, faltan. Entonces los partidos presentan, aquí hay 25,000, ¿verdad? Para ver a cuántos se eliminan. Y se hace la depuración, sí, tienen los afiliados correctos, inscriban. Por eso es que hay más partidos políticos que ideologías en el mundo aquí en Guatemala. Aquí hay unos partidos políticos que hasta el símbolo de Pepsi tienen, es terrible, ¿verdad? Terrible. Y entonces resulta de que usted por apoyar un candidato para que le dieran su carnet y le dieran su chance, pero no se lo van a dar, eso faltó decir, ya pertenece a un partido político. Y cuando usted acuda, como en el formulario que llenó, a su inscripción va a tener que presentar una constancia del Tribunal del Registro de Ciudadanos, ¿verdad? Su constancia de que es ciudadano activo. Imagínense que le aparece ahí que pertenece al partido político de la bruja del 71, ¿verdad? O cualquier otro, ¿verdad? Entonces, híjoles, ¿yo cómo? Si yo nunca, ni conozco la sede de esa señora, pero ya aparece ahí. No se preocupe, usted puede acudir a la sede del Registro de Ciudadanos y solicitar un formulario de renuncia a la afiliación, ¿verdad? O descargarlo en línea y presentarlo a la delegación o subdelegación en su municipio para desafiliarse. Esto hay que hacerlo con tiempo, porque si no después van a andar corriendo. A mí me tocó, por azares del destino nos pidieron ese documento. Yo feliz y contento lo fui a sacar y cuando me viene, porque tarda un poquito, que pertenecía a un partido político. Pero ni siquiera como afiliado, es dirigente nacional. Yo dije, ¿cómo? Yo nunca me he metido a política. Y resulta que ahí aparecía como secretario de formación política del Partido Guatemalteco de la Juventud Revolucionaria, en formación. Pues su madre, hija. Me acordé que en mi época de patojo, diría el coyote, un grupo de jóvenes nos reunimos y queríamos formar un partido así, pero galán, para la defensa de los intereses de los jóvenes. Y lo organizamos y hicimos nuestras actas y todo, y se presentó, pero nunca se le dio seguimiento. Y yo aparecí ahí como dirigente. Hijo de su madre. Tuve que hacer una renuncia, gracias a Dios se me aceptó rápido, y ya me desafilié de este partido político, ¿verdad? Pero ya tengo dentro de mi currículum que participé en formar un partido político que nunca vino a la vida jurídica, pero ahí estuvo. Dije, menos mal, porque era un partido de extrema izquierda y ya tuviera los tenis colgados desde hace mucho tiempo. Y esto tiene que ver con el inciso G que dice notificar a los partidos políticos de las renuncias de sus afiliados de que tenga conocimiento de conformidad con la ley. La inscripción de ciudadanos a cargos de elección popular, entre otros. El director general del Registro de Ciudadanos es el, diríamos, registrador de ciudadanos, es el que dirige las actividades de esta institución, fiscaliza y supervisa todo lo relacionado con la inscripción de ciudadanos. Propone al Tribunal Supremo Electoral proyectos de reglamento, instructivos, etc. Eleva las consultas necesarias, juramenta y da posesión a sus empleados. Tiene otras atribuciones también que le da la ley electoral y de partidos políticos, en donde le corresponde resolver situaciones, asesorar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en su competencia, llevar el control de las delegaciones departamentales, subdelegaciones, etc. El Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Patrones. Básicamente, como su nombre lo indica, este departamento se encuentra o se encarga de inscribir a los ciudadanos
o modificar el status quo de cada uno de ellos. Por ejemplo, si usted es ciudadano y de repente le dan chance en la Policía Nacional Civil o en el Ejército, queda en situación de inactivo, no puede ejercer el derecho al sufragio. Pero cuando ya no pertenece a la institución, usted puede pedir la rehabilitación como ciudadano. Entonces de eso se encarga el registro de ciudadanos. O pudiera ser que alguna persona, ahí no voy a hablar de usted, sino voy a hablar de uno de sus clientes, es condenado en sentencia firme por un tribunal del ramo penal. Dentro de las penas accesorias, los tribunales emiten la suspensión de el ejercicio de los derechos civiles o de la ciudadanía, y eso se comunica a el registro civil para que él no pueda votar, y no va a poder votar porque va a estar en la granja de rehabilitación que corresponda. Pero cuando salga, por supuesto que puede pedir su rehabilitación. Inscribe a los ciudadanos, como les dije, supervisa la inscripción de estos en las diferentes delegaciones, elaboran los documentos relacionados con las elecciones, etc. Está también el Departamento de Organizaciones Políticas, integrado por un jefe y el personal necesario. Tiene que reunir las mismas calidades del director del Registro de Ciudadanos y tiene las siguientes atribuciones: coordinar con las diferentes delegaciones departamentales, elaborar su proyecto de papelería, inscribir a los comités cívicos, partidos políticos, autorizar los libros de las organizaciones políticas, llevar un registro de inscripciones, funcionamiento, fusiones, coaliciones, sanciones y cancelaciones de las organizaciones políticas. Este es otro de los departamentos. En cada departamento hay una delegación departamental del Registro de Ciudadanos. Y va mi reconocimiento y créditos a la distinguida licenciada Blanca Juárez, delegada departamental, que es quien me proporcionó el material que hoy estamos viendo. Ellos tienen las siguientes funciones, o muchas de las siguientes funciones: conocer la inscripción de candidatos y comités cívicos dentro de su jurisdicción, supervisar los procesos electorales, conocer con las dependencias del Registro de Ciudadano el desarrollo de las mismas, inscribir y acreditar fiscales de partidos políticos. Es bueno hacer ver que dentro de la organización política existen dos tipos de órganos: los órganos permanentes y los órganos temporales. Los órganos permanentes son aquellos que por disposición de ley funcionan haya o no hayan elecciones. El Registro de Ciudadanos, sus delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales funcionan todo el año. Sin embargo, hay órganos temporales que solo van a funcionar en época de elecciones. Y de eso tenemos, por ejemplo, las juntas departamentales, las juntas municipales, las juntas de votación o mesas de votación. Estos solo se van a conformar para los eventos electorales. Al finalizar esto, también finalizan en sus funciones. Muchas de estas se hacen de manera ad honorem. También le corresponde registrar las actas y los órganos permanentes de los partidos políticos. Es decir, tienen que llevar el registro de los comités ejecutivos. El registro civil nacional, pues de los comités ejecutivos nacionales. El registro de ciudadanos departamental del comité ejecutivo departamental y el municipal, como su nombre lo indica, de los comités ejecutivos municipales donde exista organización política de los partidos respectivos. También le corresponde a estas delegaciones estar supervisando y vigilando la realización de las asambleas. Los partidos políticos están obligados a
efectuar asambleas para elección de sus diferentes órganos de dirección, como secretario general, entre otros. Y a estas actividades, por lo regular, acude un delegado del Registro de Ciudadanos para verificar que se esté cumpliendo con la normativa al respecto. ¿Qué es lo que dice acá de las atribuciones de estos registros? ¿Verdad? Que es de todo lo que hemos hablado. Y vamos a ver un breve video de propia voz del director del Registro de Ciudadanos. Solo me van a permitir un momentito en lo que carga el sistema. Voy a desconectar micrófono y cámara mientras vemos el vídeo. Y este día nos encontramos transmitiendo esta mañana para el Tribunal Supremo Electoral, y este día me encuentro por acá con el licenciado Óscar Alfonso de Paz Quintana, quien es el director general del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Licenciado, buenos días. ¿Podría comentarnos cuál es la función principal del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral? Sí, con todo gusto. Pues buenos días a todos. Realmente el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, está considerado como un órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral. Sus funciones están plenamente delimitadas en su propia ley y que se circunscribe básicamente a la inscripción de candidatos, a velar por el empadronamiento, a la inscripción de organizaciones políticas, a velar por el estricto cumplimiento y observancia de la ley electoral durante los diferentes procesos y servir como de órgano prácticamente asesor del Tribunal Supremo Electoral, especialmente de los magistrados como órgano colegiado. Director, muchos guatemaltecos han expresado su duda del por qué se está llevando a cabo esta jornada de empadronamiento y actualización de datos, porque ellos consideran que es muy anticipada, porque aún faltan aproximadamente 2 años para las elecciones. ¿Podría usted explicarnos por qué se están dando estas jornadas? Para aclarar a la ciudadanía en general, no es que se esté anticipando esta jornada. Realmente, si nosotros escudriñamos la ley, la actividad propiamente del empadronamiento se da durante todo el año, con ciertas limitaciones cuando se avecina un proceso electoral, pero por lo regular es una actividad que se realiza a través de delegaciones y subdelegaciones durante todo el año. En este caso en particular, la actual administración está comprometida en seguir depurando y teniendo la certeza de contar con un padrón más ajustado a la realidad, y es por eso que ha implementado estas jornadas de empadronamiento, pero no como algo anticipado, sino que simplemente que cae dentro del ámbito de competencia del Tribunal Supremo Electoral y particularmente del Registro de Ciudadanos, llevar a cabo estas jornadas de empadronamiento, pero no es algo, digamos, extraordinario o anticipado, sino que simplemente cae dentro de las funciones y competencias del Tribunal Supremo Electoral. Director, para que los guatemaltecos puedan hacer estos trámites de empadronamiento o actualización de datos, ¿qué deben de presentar ellos? Fundamentalmente, los requisitos se circunscriben a 2. El adquirir la mayoría de edad, 18 años de edad, y hayan obtenido su documento personal de identificación, ese trámite realizado en el RENAP para que posteriormente puedan acceder a el trámite del empadronamiento propiamente dicho, y una vez consumado ese trámite, pues estén aptos para realizar y ejercer sus derechos como ciudadanos. Director, ¿cómo ha sido el apoyo de la institución privada, como también de instituciones públicas o personas en general, hacia el Tribunal Supremo Electoral para que estos servicios se puedan acercar a los guatemaltecos? Justamente, de nuevo, la preocupación de la actual administración de contar con un padrón lo más exacto posible, lo más certero posible. Se han realizado y se han suscrito convenios interinstitucionales a efecto de
contar con mayores herramientas y poder llevar a cabo un empadronamiento más extensivo. Y en razón de ello, pues es del conocimiento público que el Tribunal Supremo Electoral ha implementado jornadas de empadronamientos en centros comerciales, en plazas públicas y toda aquella clase de lugares donde se ha tenido el apoyo de personas particulares y de instituciones gubernamentales para lograr ese objetivo. Por último, señor director, ¿podría realizar una invitación a todos esos guatemaltecos que aún no se han acercado a nuestros puestos a realizar el trámite de empadronamiento o actualización de datos para que lo hagan? Por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral está implementando diversas herramientas para tratar de atraer, para tratar de invitar a la ciudadanía, especialmente a aquellas personas que aún no se han empadronado, pudiéndolo hacer, o aquellas personas que no han actualizado sus datos dentro del padrón electoral, para que lo hagan. Hoy se están ofreciendo diversas herramientas de parte del Tribunal Supremo Electoral con la finalidad de que la ciudadanía participe. Recordemos de que la fortaleza del Estado de Derecho es precisamente la participación ciudadana, y dentro de ese orden de ideas, pues obviamente el Tribunal Supremo Electoral, comprometido con esa labor, está tratando de plantear y de proponer diferentes herramientas para lograr su cometido. Así que ya saben, amigos que siguen las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral, ustedes pueden verificar ahí cuáles son los centros, cuáles son los horarios que tienen más accesibles y acercarse de lunes a domingo al centro que ustedes tienen más cercano para realizar el trámite de empadronamiento o actualización de datos y estar preparados para los próximos comicios del año 2023. Me acompañó el licenciado Óscar Alfonso de Paz Quintana, quien es el director general del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Reportó para ustedes William Revolorio. Muy bien, vamos a dejar por un lado el registro de ciudadanos, que ya vimos cuál es la principal función del mismo y que se refiere a la inscripción de ciudadanos, la elaboración del padrón electoral y todo lo relativo a lo que son los procesos electorales. Y ahora cambiamos de chip y nos vamos de lleno a lo que es el registro de procesos sucesorios. Bueno, vamos a dar un margen de tiempo que cargue bien la página. Y que cargue mi Meet, porque también me quedé ahí en el ciberespacio. Y se me quedó en el aire, dijo aquel. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿verdad? Se puso lenta la conexión. El que nos habló antes estaba muy cargada la página, entonces por eso fue que se nos puso fuerte el asunto. Muy bien. Pregunto si me escuchan. Sí, licenciado, se lo escucho bien. Muy bien. Gracias, muy amables. Bien. Uno de los actos que se suele dar después de la vida del ser humano es la sucesión. Y quisiera detenerme un segundo para decirles de que la sucesión es una continuación de uno de los atributos de la persona humana. Y dentro de los atributos de la persona humana se encuentra el patrimonio. El patrimonio de la persona humana son todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que en vida se han obtenido.
se han obtenido. Y cuando la persona física fallece, no deja de existir el patrimonio. El patrimonio queda. Y este patrimonio pasa a formar parte de una persona ficta, que es la mortual. La mortual es aquella persona ficta que representa toda la masa hereditaria, es decir, todos los bienes sujetos a sucesión. Y cuando uno ve derecho civil se da cuenta que una de las características esenciales del patrimonio es que es único e indivisible. Yo tengo un solo patrimonio, pero cuando muero, ese se divide. No, mientras permanezca en la masa hereditaria, es uno solo. Y esto da la idea de que debe de heredarse por medio de un solo proceso. De esa cuenta, cuando se tramita un proceso sucesorio, no debe de existir al mismo tiempo otro, por la unicidad del patrimonio y de la Yo creo que ya estoy de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, Lick. Sí. Sí, Lick. Me fui por un momento, pero aquí estamos todavía. Bien, vamos a esperar que siga funcionando el sistema. Yo creo que ahorita no se dejó de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí. Bueno, ahorita vamos a compartir nuevamente, con las disculpas del caso. No hay problema, Lick. Pues les decía que el proceso sucesorio puede ser de distintas maneras. Puede ser de manera judicial, tramitado ante el juez de primera instancia competente, a lo que se le llama proceso sucesorio judicial. Y puede ser, voy a cambiar algunas cositas acá, perdón. Y puede ser ante sede notarial, en cuyo caso se le llamaría sucesorio extrajudicial. Puede ser del tipo testamentario o puede ser intestado. En el testamentario lo que se busca es la declaratoria de válido el testamento y en el segundo caso la declaratoria de herederos ab intestato de las personas que ahí se les declare con el apercibimiento de que se les declara con la salvedad de que comparezca otro con igual o mejor derecho. Y entonces, dada esta situación, puede darse que se presenten muchos procesos sucesorios. Y entonces la idea básica de contar con un registro de procesos sucesorios es de que no se dé la dualidad de procesos. Que una vez fallecida la persona e iniciado el proceso sucesorio, que el nombre técnico es radicado el proceso sucesorio, solo se deba de tramitar uno. Y por esa razón,
es la existencia de el registro de procesos sucesorios. El proceso sucesorio persigue que al fallecer una persona, si otorgó testamento, por ejemplo, se declare quiénes son los herederos, aunque básicamente se declare que el testamento es válido, y herederos a los instituidos ahí. Puede ser, como les había dicho, el trámite ante un notario, en cuyo caso vamos a estar ante lo que es la sucesión extrajudicial en sede notarial, de acuerdo a los lineamientos y la forma que establece la jurisdicción voluntaria. Todos los procesos sucesorios deben de ser voluntarios, no el contenido, sino el que exista esos procesos. Y la idea es que exista este registro de procesos sucesorios para darle seguridad a los presuntos herederos, acreedores o interesados de que no habrá pluralidad en la radicación de una mortual, garantizando sus intereses específicamente. La idea principal es que en Guatemala tenemos un fenómeno social bastante peculiar. Si estoy hablando tonterías, me corrigen, por favor. Pero muchos de los caballeros de nuestra sociedad, es increíble que cuando fallecen, en el velorio se conocen los hermanos. ¿Ya? Está ahí el de Cujus fallecido. Cuando aparecen gentes y dicen, ¡ay, mi papá! Y todos quedan viendo, ¿ah? ¿Y este quién es? ¿Y cómo que tu papá sí es mi papá? Y no sabía de la existencia. Puede pasar, se da muchísimo. Pasó con mi compadre, yo fui feliz a su velorio, y cuando en eso resultó un montón de hermanitos de los ahijados, híjole, dije yo, qué secreto, ¿verdad? Bueno, es secreto a voces que así son muchos de los caballeros, entre comillas, ¿verdad?, que forman varias familias y tienen el excelso cuidado de que no se conozcan entre sí. Diferencia con el Islam y los musulmanes, que sí tienen también varias familias, pero todos conviven en el mismo lugar. Por eso me decía un imán de la religión musulmana, ustedes los chapines son exactamente igual a nosotros, solo que nosotros lo hacemos a la vista de todos y ustedes escondidos. Pero hacen lo mismo, decía. Ustedes serían excelentes musulmanes, me dice. Para evitar entonces problemas de doble declaratoria y porque se van a ver afectos los bienes, no puede haber dos procesos sucesorios, tiene que existir solo uno. Y esa es la idea de la existencia de este registro, facilitar la comprobación de la existencia de uno o más procesos sucesorios. Por supuesto, si hubiesen dos, si usted radica su proceso y cuando da el aviso le resulta de que hay otro, tiene que haber un fuero de atracción. Y en muchos casos el fuero de atracción es el primero iniciado y en caso de que exista un judicial y un extrajudicial, será el judicial el fuero de atracción. Es decir, hay que mandar para allá el expediente. El registro de procesos sucesorios fue creado por el decreto 7375 del Congreso de la República y su funcionamiento está arreglado por el acuerdo 4976 de la Corte Suprema de Justicia. Pues su misión es una institución que facilita la comprobación de la existencia de uno o más procesos sucesorios de un mismo causante tramitados frente a la autoridad judicial o ante notario. Y su visión, pues, esto lo dicen ellos, no lo dicen los usuarios. Es un registro eficiente capaz de prestar a la sociedad un buen servicio. ¿Cuáles son los objetivos del registro de procesos sucesorios? Ser el ente encargado del registro de los procesos sucesorios, tener un control de todas las radicaciones de los procesos,
facilitar la consulta es pública y gratuita, rendir a los jueces, notarios y usuarios los informes pertinentes, eliminar las inexactitudes, etc. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, he de decirles que cuando usted inicia un proceso sucesorio, la palabra es radique, que se nos queda. Cuando usted radique un proceso sucesorio, pues el primer requisito es que haya fallecido la persona. Esto no se puede radicar con personas vivas, ¿sí? Cuando usted radique un proceso sucesorio, uno de los primeros requisitos es que dentro de los 15 días de haberlo radicado, debe de solicitar informe, o debe de dar, más que todo es, debe dar aviso al registro de procesos sucesorios de que usted radicó ese proceso, dando todos los datos que se le deberán de pedir en el informe de conformidad con la ley correspondiente. Bien. El personal del registro de procesos sucesorios recibe estos avisos que pueden provenir de notario o de juez, según sea el caso, y con ellos comienza a buscar. Si su aviso es extemporáneo, porque no lo hizo dentro del término que marca la ley, se le va a imponer una multa de 25 quetzales. La hace efectiva, la presenta y se le da trámite a su aviso. Los requisitos mínimos que se piden, por lo menos que deberá llevar este aviso, es el nombre del causante completo, los padres del causante, los nombres y apellidos de quien solicita, el tipo de proceso, si es testamentario, intestado, judicial o extrajudicial, la fecha de radicación, esto para ver si tiene multa o no, la fecha de fallecimiento del causante, el nombre, si se supiere, de los presuntos herederos o legatarios, el tribunal o notario ante quien se radicó, etc. Y ya con esto, el registro de procesos sucesorios hace un acuse de recibo, es decir, le responde a usted. En caso de que su proceso sea el primerito o no haya otro, le va a decir que quedó registrado su aviso bajo el número tal y tal del registro de procesos sucesorios. Punto. Pero si hay uno anterior, si ya existe uno anterior al suyo, que otra de las familias del causante pudo haber iniciado, le va a decir a usted, hay otro. Señor notario, le aviso de que hay otro proceso sucesorio. Fue radicado ante tal notario o ante tal tribunal con tal fecha y le corresponde el número tal. Y a la vez, de oficio, mandan un aviso ante el notario o juez que inició el primer juicio para decirle, proceso, fíjense que otro notario inició otro, se los aviso, para que se pueda acumular la sucesión. Preguntarán, Licky, ¿qué pasa si el notario no quiere acumularlo? En el caso de que sean dos notarios, el que tiene el primero, que haya iniciado el primero, puede acudir al juez para solicitar al juez la acumulación y que se le ordene al notario, bajo pena de desobediencia, que traslade el expediente. Y si es judicial, pues el juez da la orden, mire, aquí hay otro, mándenos su proceso. Lástima, pero ya hay otro. Y hay que hacerlo sí o sí. Entonces, eso se puede llegar a dar acá. El archivo lleva las tarjetas tipo Cardex que realiza por orden alfabético de apellidos y nombres del causante y por orden cronológico de fechas de fallecimiento por algunos homónimos. Actualmente ya se anota el DPI para mayor identificación. El fin del registro de procesos sucesorios es revisar y comprobar si existe alguna anotación de algún sucesorio correspondiente al mismo causante. Comunicarle al juez o notario que dio el aviso
como el donde se sigue el primer suceso para los efectos de la acumulación. La dirección, porque solo hay uno, es en la ciudad capital de Guatemala, en el Palacio de Justicia. Es una dependencia que pertenece directamente a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Este es el registro de procesos sucesorios. Y como su nombre lo indica, lo único que lleva es un registro de procesos radicados o iniciados. Media vez se inició una sucesión y se inició el proceso, ahí va a constar, ¿verdad? Ahí se va a llevar ese registro. Aquí no le interesa nada, ¿verdad? ¿Qué tipo es? No, que se inició, punto. Esa es la función de este registro. Y concatenado con lo anterior, vamos a hablar del registro de testamentos. Este es un registro que pertenece al registro de la propiedad. Este registro es viejito, comenzó a funcionar por los años 30. Tiene su fundamento en el Código Civil. Que menciona la necesidad de tener a este registro de procesos sucesorios. En el artículo 1085 del Código Civil se establece: el registro de la propiedad se llevará por separado los registros siguientes: de prenda agraria, y dice de testamentos y de donaciones por causa de muerte. Entonces, esta es una de las obligaciones del registro, llevar este registro de testamentos. El registro está a cargo de un encargado y las personas que se consideren pertinentes. Anteriormente se utilizaba el sistema de Cardex. Posteriormente se pasó a hojas de cálculo en Excel y actualmente hay un programa específico que lleva a cabo una subversión del programa Fénix 2.0 de este registro. El registro de testamentos funciona de la siguiente manera. Cuando un notario elabora un testamento o donación por causa de muerte, tiene la obligación de conformidad con el artículo 45 del Código de Notariado, que dice: el notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registro de la propiedad inmueble por escrito y en papel sellado del menor valor. Esto era porque nuestro Código de Notariado es parte del museo, una de las leyes de museo que aún está vigente. Dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que autorizó el testamento, los datos expresados en el artículo 1143, no van a encontrar en el artículo 1143 nada, porque este se refería al código anterior, pero se refiere en la actualidad al artículo 1188. No, perdón, no es el 1188. Vamos a ver. Voy a avanzar un poquito que nada que ver. Aquí está. Ahora sí. 1193. El registro de testamentos y donaciones por causa de muerte se hará constar: 1. En el libro de testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, el nombre del testador o donante, con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación, lugar, fecha, hora, folio y folios que corresponden al protocolo. Vamos a ver un ejemplo más adelante. El número y registro de papel sellado en que estuviera extendido el original, la constancia de haber firmado el testador o donante o nombre de la persona que firmó a su ruego. En el libro de testamentos, nombre de la persona, cerrados, copia íntegra del acta que protege el testamento. En el libro de testamentos especiales, los mismos datos del inciso 1 de este artículo. Y la ampliación, revocatoria, nulidad o insubsistencia de testamento o donación. En consecuencia,
cuando el notario radica no radica, ahí no es radicar, perdón, elabora un testamento en su protocolo, tiene 15 días para avisarle a esta unidad, a este registro, que elaboró un testamento. Con base a este aviso, pues se abre una partida. ¿Para qué? Para que se sepa quién otorgó testamento y quién no. Este no es un registro de procesos, sino es un registro de testamentos. Cuando la persona fallece, pues el registro, hay que presentarse una solicitud a este registro y se va a pedir una copia del testamento. Y el notario tiene la obligación de trasladar la copia del testamento para que quede anotado en el mismo. La idea fundamental es llevar un registro de todas aquellas disposiciones de última voluntad de los causantes. Este registro inició a funcionar en el año de 1934, o sea, ya es bastante tiempo. Pero imagínense, ya casi vamos para los 100 años de este registro y van a ver un dato curioso. Este registro recibe e ingresa en base a los datos de todos los avisos notariales presentados por los notarios. Aquí no hay judiciales, porque solo los notarios pueden dar estos avisos. Tomen nota. Se hace constar si la persona otorgó testamento, qué tipo de testamento, o si es una revocatoria o una ampliación del mismo. A la fecha, pues había en Guatemala 335 tomos de avisos notariales. En Quetzaltenango es un poco menor. Y este es un mapa interesante. ¿Qué es este mapa? Desde 1934 a la fecha, bueno, no a la fecha, este es de unos 2 años antes, se han registrado 201.054 testamentos. Pero si vamos, por ejemplo, a San Marcos, que es uno de los departamentos más grandes de Guatemala, en población, 195 testamentos únicamente. Totonicapán, 58 testamentos en casi un siglo. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no testa, chicos? No hace testamentos. Y tenemos algunas respuestas a esto. Bueno, este es un aviso notarial, pero me interesa este más. Este es un modelo de cómo se da el aviso, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, que dice: señor registrador general de la propiedad, en cumplimiento al artículo 45 del Código Notariado, para los efectos de la inscripción en el libro de testamentos abiertos, a usted aviso que en escritura 24 autoricé el testamento común abierto de don Miguel Ángel Monroy, de tantos años de edad, casado, agricultor guatemalteco, domiciliado en Suchitepeques, identificado con cédula, pero ahora debería ser DPI, extendida por el Registro Nacional de las Personas. Lugar, fecha y hora. Testamento se hizo en la ciudad de Guatemala el 2 de mayo del 2009, de las 14 a las 15 horas, en mi oficina profesional ubicada en tal dirección. Folios en los que se encuentran folios del 388 al 390 de mi registro notarial y hojas de protocolo de registro números tales. El testador sí firmó. Lugar y fecha, doctor Neri Muñoz, notario. Es un ejemplo, ¿verdad? Y en cuanto al testamento cerrado, pues lo que se da es un aviso de la cubierta del testamento cerrado. En algunas ocasiones, y hasta en los exámenes de notariado, lo primero que preguntan los profesores es: ¿qué es el protocolo, verdad? Siempre preguntan: ¿qué es el protocolo? Y nosotros siempre damos ¿qué les dijera yo? El concepto del artículo 8 del Código de Notariado. Protocolo, se los voy a compartir,
Es la colección ordenada de las escrituras matrices de actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. De este concepto, pues de las escrituras matrices, saben todos cuáles son. Actas de protocolización, pues protocolicé un acta de matrimonio, un protesto de cheque, etc. Razón de legalización de firmas, pues de firmas y auténticas las tomas de razón. Pero, ¿y cuáles son los documentos que el notario registra de conformidad con la ley? Pues solo hay uno, y es la carátula del testamento cerrado. Esa es la única, ¿verdad? Esa es la única del concepto de protocolo. Y como vimos, el aviso debe darse dentro de 15 días, y esto va a generar que previo pago de 160 quetzales, más multa de 25 si fue extemporáneo, se quede registrado en esta unidad de testamentos. Pasados 10 días ya se puede solicitar informe de este testamento, de que quedó registrado el testamento. Bueno, vamos a avanzar un poquito acá. Y algunos inconvenientes que la unidad de testamentos ha tenido en la presentación de los avisos es casi siempre son extemporáneos, que no se consignan los nombres correctos. Han habido notarios que se han atrevido a hacer testamentos dobles. Es decir, somos pareja, somos marido y mujer, vamos a hacer nuestro testamento. Y hacen testamento conjunto, el hombre y la mujer. Eso es prohibido. El testamento es un acto particular y solemne, solo lo puede hacer uno. Si la mujer quiere hacer su testamento, pues llega otro día y hace otro, no en el mismo, pero se han dado los casos. Bueno, voy a avanzar un poquito acá por razones de tiempo. Algunas de las causas que se ha determinado de por qué no testamos. Qué poca cantidad de testamentos hay en Guatemala en casi 100 años. No hay cultura de testar. No, yo mejor prefiero otorgarle en vida a mis hijos. ¿O no? ¿Para qué? Si le otorgo a uno, se va a pelear el otro. Entonces, mejor no les dejo nada, que miren ellos qué hacen cuando yo me muera, y les deja peleas. En muchas ocasiones, los peores enemigos son los propios hermanos. Y se murió mi mamá, y mi hermano o mi hermana se fue a jacar todo de la casa. A mí no me dejó, pero ni su vacinica, dicen algunos. Entonces, es terrible cómo las familias permanecen unidas cuando los viejitos están vivos, pero cuando se mueren, perros y gatos. Y eso nos hace pensar que no tenemos cultura de testamento. Otra es la situación económica. No, es que es muy caro. Cobran caro los notarios. Otros dicen, no, ¿para qué voy a hacer testamento? Líos le voy a dejar a mi familia. Si supiera que deja más líos no haciendo testamento. ¿No? Dejo mi testamento porque voy a dejar herederos, fulano, sultán y mengano, punto. Cualquier otro que aparezca lo desheredo. Evitan líos. ¿No? Porque miren, en el caso de los artistas famosos aparecen hijos de. Yo soy hijo de Chente Fernández, dicen muchos, ¿eh? ¿Por qué no lo reclamó cuando estaba vivo el santo viejito? No, ahora. Temor de la vida del testador. No. ¿Yo para qué voy a hacer testamento? Si mi hijo se entera de que lo dejé de heredero, capaz que me envenena. Para quedarse con todo. Ay, papá, pero si puras deudas tenés, ¿verdad? Temor de adelantar la muerte, dice. No, yo no hago mi testamento porque eso es llamar a la muerte. Creencias, ¿verdad? Tan ridículas, pero ni modo. Falta de confianza en los notarios. Es lógico. ¿Por qué? Porque a pesar de que son pocos los testamentos, hay muchas impugnaciones, muchos juicios de impugnación a los testamentos. Se ha visto cantidad de testamentos falsos. No solo hay poquitos, sino muchos de los que hay son falsos, ¿verdad?
llegaron a ponerle la huella al viejito. ¿Ah? Yo vi casos en donde le cortaron el dedo al señor y lo fueron a poner en la escritura. Y cuando practicamos, yo estaba en el MP, cuando practicamos la exhumación, sin dedo el señor, ¿verdad? Qué valor de ir a chiletear el dedito para llevárselo al notario y ponerlo ahí. Y los colegas se prestan a esas cosas. Ese notario acabó en el bote. ¿Eh? ¿Por cuánto dinero? Pues no crean que le pagaron miles, le pagaron cientos y no valió la pena. Por no contar con bienes para heredar, por supuesto. ¿Eh? Si no tengo nada, ¿para qué voy a hacer testamento? A mi hijo le dejo mis más bellos pensamientos. A mi hija le dejo un suspiro. No, hombre, ahí no se puede, ¿eh? No se puede, nada que ver. Y no nos damos cuenta que es un acto trascendental, desconoce mucho la gente y debiéramos de copiar lo que hace México. Ellos tienen un mes del testamento. Ponen a los notarios, que es notariado de casillas, a que hagan promociones, a que le rebajen el precio durante un mes, para que todos vayan a hacer su testamento. Aquí deberíamos de hacer algo parecido, ¿verdad? Poner ustedes su banquito ahí en la terminal, testamentos a mitad de precio, ¿eh? Para ver si se acerca la gente. Por algo hay que empezar. Pero son ideas locas que hay en el ambiente. Pues eso es, mis estimados jóvenes, los 3 registros que hemos contemplado visualizar hoy. El registro de ciudadanos, del que ustedes tendrán que hacer uso para obtener su constancia de ciudadanos para presentarle en el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia para su colegiación e inscripción. El registro de procesos sucesorios, pues les va a servir cuando radiquen su sucesión. Y el de testamentos cuando elaboren un testamento. Entonces, estos 3 son muy útiles en la vida profesional. Esa sería entonces la temática del día de hoy. Recordarles que a partir del jueves estaremos trabajando nuestro examen parcial con un valor de 15 puntos. Inicia el jueves a las 8 de la mañana y finaliza el domingo a las 11:59. No a medianoche. A medianoche ya no está el examen vigente. Tiene un valor de 15 puntos. El sistema que se utilizará es el de responder preguntas en el aula virtual de diferente denominación. Falso y verdadero, opción múltiple, varias opciones, respuesta corta, completar, que serán distribuidas de un banco de preguntas aleatorio. Además de ello, déjenme decirles de que existe el examen extraordinario, pero que se va a otorgar solo a aquellos estudiantes que fehacientemente demuestren a coordinación la fuerza mayor por la cual no pudieron llevar a cabo su examen. No constituye fuerza mayor la falta de internet o de luz, porque eso posiblemente se da en un día, pero no en los 4 días del examen. Salvo que demuestren que en su comunidad Energuate les fue a cortar la luz por 4 días, a todos, ¿verdad? Entonces, eso no se puede, no puedo decir, es que no tuve luz, no me pude examinar, licenciada. No, ¿verdad? El señor decano ha dicho, esas no son causas de justificación. Pero sí lo son causas de enfermedad, de accidente o de fuerza verdaderamente mayor que les impida realizar su examen. De todos modos, lo colocaremos en el aviso y para poder optar a este examen deberán de enviarme a mi correo la constancia de haber pagado y la autorización correspondiente. Pero para evitar problemas, mejor hagamos nuestro examen en los días que corresponde, ¿sí? ¿Alguna duda o inquietud? Ya sé que me van a decir, ¿y qué entra en el examen, Lic? Sí, Lic, justo eso.
Pues básicamente todo lo que vimos a partir de la segunda unidad hasta el registro de testamentos. Hasta lo de hoy, entonces. Exacto, así es. Licenciada, con una molestia, ¿sería tan amable de subir la presentación de hoy? Porque esa todavía, yo estaba revisando módulos y todavía no está. Sí, es cierto. Deme menos. Deme 10 segundos. Muchas Aquí gracias, tengo, licenciado, muy amable. Aquí tengo el módulo porque casi siempre mis presentaciones las tengo en Meet. Y si usted vuelve a refrescar su página, por favor, se dará cuenta de que ya están ahí. Muy bien, Nick, muchas gracias. Si fuera tan fina de verificar, ya están. ¿Ya? El único que no le va a aparecer aún es el examen, pero ya aparecerá muy pronto, aunque no lo van a poder abrir, sino hasta el día jueves. Jueves, ¿sí? ¿Alguna otra duda o inquietud? Ya está, Nick. Ya aparece, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces, por favor, desde donde dice relación del derecho registral con otras ramas del derecho, entra el examen. Eso quiere decir que vamos a hablar de la relación del derecho registral con otras ramas. RENAP, registro de la propiedad, registro mercantil, registro de la propiedad intelectual, RIC, registro electrónico de poderes y de notarios, registro de ciudadanos, registro de procesos sucesorios y registro de testamentos. Todo el material obra en el aula virtual ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien. Eso sería todo de mi parte.